Novios y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos al Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. La planeación y organización de la celebración más importante de su vida incluye elegir un impresionante lugar y decoración, un delicioso menú y, por supuesto, un increíble pastel. ¿Pero cuánto necesitas? El averiguar la cantidad correcta de pastel de boda no siempre es pan comido. Hoy les doy consejos para que puedan comprar el pastel de bodas del tamaño adecuado sin gastar en exceso. Los pasteles de boda son una tradición maravillosa. Son una gran pieza de decoración, un iniciador de conversación y un delicioso postre, todo en uno. Pero al elegir el pastel para tu boda, obviamente el diseño y sabor son muy importantes, pero lo primero es determinar el tamaño exacto y la cantidad de niveles de pastel de boda que necesitarán. Al determinar cuánto pastel de boda pedir, debes asegurarte de tener suficiente para servir adecuadamente a sus invitados, pero sin pagar un montón de pastel extra que pudiera desperdiciarse. El ordenar el pastel de bodas puede ser un poco complicado, pues el determinar el tamaño correcto depende de una serie de factores que se deben considerar, como el presupuesto, el diseño, si se servirán otros postres y qué tan importante es el pastel en su lista de prioridades, entre muchos otros. La decisión puede parecer abrumadora, pero no te preocupes, lo tenemos todo cubierto. Hoy te traigo una guía del tamaño del pastel de boda y los factores a considerar para comprar la cantidad correcta y puedan asegurarse de tener suficiente para todos sus invitados. Veamos cómo determinar el tamaño de pastel de bodas. Importancia. Dado que el costo del pastel de bodas es elevado, es muy importante que se sienten a hablar acerca de qué tan importante es para ustedes tener uno y las características que debe tener el pastel de sus sueños para así poder comenzar a trabajar en los demás aspectos. Con esto, saber qué es lo que van a solicitar y poder cotizarlo en las diferentes pastelerías. Presupuesto. Al decidir qué tan importante será el pastel dentro del presupuesto general de la boda, deben determinar una cantidad máxima con la que se sientan cómodos gastando en el pastel de bodas. Las pastelerías calculan su precio en base a las rebanadas, el diseño e ingredientes. A partir de esto determinen el tamaño, estilo y cantidad de porciones correctas. Si deciden que no es una gran prioridad, asignen menos cantidad en el presupuesto. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video. Lista de invitados. La primera pregunta que les harán al cotizar es la cantidad de personas para la que se hará el pastel. Y como deben asegurar un pastelero mucho antes de tener las confirmaciones de asistencia, partan considerando la cantidad total de invitados. Algunos invitados no comerán pastel, pero otros pueden desear una segunda porción o querrán probar cada sabor si lo hay. Al no tener el número real de asistentes y basarse en el total de invitados, una buena regla es ordenar como mínimo el suficiente para el 75 u 80% de la lista de invitados. A partir de ahí, determinen si les gustaría ordenar el suficiente para todos los invitados, si les gustaría que les sobrara pastel y el tamaño de la porción que les gustaría servir. Eso incluye todo el pastel que se ordene, ya sean 1, 2 o más pasteles. Porciones. Esto nos lleva a la siguiente consideración. Dado que el lugar del banquete y el pastelero pueden tener ideas diferentes sobre lo que constituye una rebanada, es posible que tengan diferencias. Hay un par de tamaños de porciones que se manejan al servir los pasteles de boda. Uno es la porción de café y otra la porción de postre. Una porción de postre es perfecta para cuando el pastel de bodas será el único postre. Mide aproximadamente 2,5 centímetros de ancho por 5 centímetros de alto y 12 centímetros de largo. Es generoso sin ser demasiado. Y una porción de café es la mitad del tamaño postre. Mide aproximadamente 2,5 centímetros de ancho por 2,5 centímetros de alto y 12 centímetros de largo. Esta porción no es tan generosa, pero suficiente como para que después de un menú de 3 o 4 tiempos, sus invitados no se sientan abrumados. Si desean pasteles con niveles de 10 o 12 centímetros de alto, deben calcular porciones tamaño postre para que no sea demasiado dulce. Se sirven cortando la rebanada alta en 2. En última instancia,
Consulten con su pastelero para que les recomiende las mejores opciones de tamaño de acuerdo al estilo de su pastel para poder tener una guía al tomar sus decisiones. Decoración y diseño. Si están obsesionados con cierto estilo de pastel o diseño de decoración, es posible que necesiten un pastel más grande para lograr el estilo. Por ejemplo, si la pareja solo requiere un pastel pequeño, pero quiere grandes decoraciones o cascadas de flores, se vería desproporcionado con mucha decoración o no podría lograrse una cascada. Entonces, sería necesario aumentar el tamaño. Tamaño del lugar. Piensen también en el lugar de la recepción al elegir el tamaño de su pastel para asegurarse de que sea proporcionado. Por ejemplo, si el jardín es enorme o el salón es grande con techos altos, entonces un pastel de boda pequeño puede perderse en el espacio. Para arreglar esto, los niveles falsos se pueden combinar con niveles reales para agregar altura y proporción. Momento del servicio. Es importante determinar el momento en que se servirá el pastel. Si se servirá mientras los invitados están sentados a la mesa, se debe ordenar suficiente pastel para tener rebanadas generosas para cada invitado. Pero si se servirá mientras los invitados bailan, generalmente no es necesario considerar grandes rebanadas o porciones para el total de invitados. Estilo de servicio. Es útil considerar también el estilo de servicio al determinar el tamaño del pastel. Si se servirá el pastel emplatado a cada invitado justo después de su comida, asegúrense de tener suficiente para servir la misma porción a todos. Si tendrán una mesa de pasteles y postres, pueden tener menos pastel. Complejidad del diseño e ingredientes. Tengan en cuenta que el costo por rebanada se determina dependiendo de qué tan laborioso e intrincado sea su diseño o si su pastelero usará ingredientes especiales. Si sueñan con un pastel de bodas con detalles intrincados, flores de azúcar, diseño de fondant, hoja de oro o ingredientes no típicos, esperen pagar más. Otros postres. Si van a tener una estación o mesa de postres, es mejor ordenar menos pastel de boda. Lo mismo si tendrán varios pasteles, pues algunas personas optarán por probar diferentes mini postres o una rebanada de un solo pastel de la variedad que hay en la mesa. En estos casos podrían calcular entre un 50 o 70% del pastel principal. Puedes ver mi video Mesa de postres para boda para obtener más información. Tamaño de pastel y porciones. Para darte una idea general del tamaño y porciones de pastel, hay unas medidas estándar que se toman en cuenta, aunque dependerá del tamaño de la porción que se sirva. Para pasteles redondos, 6 pulgadas son 12 porciones, 8 pulgadas, 24 porciones, 10 pulgadas, 38 porciones, 12 pulgadas, 56 porciones, 14 pulgadas, 78 porciones y 16 pulgadas, 100 porciones. Para pasteles de boda cuadrados, 6 pulgadas son 18 porciones, 8 pulgadas, 32 porciones, 10 pulgadas, 50 porciones, 12 pulgadas, 72 porciones, 14 pulgadas, 98 porciones y 16 pulgadas, 128 porciones. Ahora, para calcularlo, se suma la cantidad de porciones por nivel para obtener el tamaño. Por ejemplo, si necesitan 74 porciones de un pastel redondo, pueden tener 3 niveles. En la base un pastel de 10 pulgadas, un pastel de 8 pulgadas en medio y un pastel de 6 pulgadas como tope sería suficiente. Si se requieren 154 porciones de pastel cuadrado, un pastel de 12 pulgadas en la base, 10 pulgadas en medio y 8 pulgadas en el tope sería correcto. Consejos para ahorrar dinero en el pastel de bodas. Hay maneras de poder ahorrar un poco en el presupuesto destinado al pastel de bodas. Veamos algunos consejos. Sirvan rebanadas más pequeñas. Hablen con quien dirige el catering para que puedan dar la instrucción de servir rebanadas más pequeñas que puedan ayudar a estirar un poco su presupuesto. Sirvan pasteles de una plancha. Para bodas grandes o si quieren estirar su presupuesto, consideren tener un pastel de plancha sin decoración en la cocina de catering de donde se servirán las porciones y tener un pastel pequeño en exhibición. El pastel de una plancha simple suele ser menos costoso. Niveles falsos. Si deseas un pastel de bodas de 4, 5 o incluso 6 niveles para exhibir y tener fotos espectaculares y no tendrán 200 invitados, no es una limitación, pues puedes tener algunos niveles falsos. Los pasteles falsos están hechos de unicel o espuma de poliestireno. Se les coloca cobertura y se decoran. Este truco obviamente no funciona con pasteles semi-naked o naked. Conservar el nivel superior. Hay países como Estados Unidos donde se acostumbra a guardar el nivel superior del pastel de bodas en congelación
para poder disfrutarlo en su primer aniversario de boda. Si planean seguir esta tradición, asegúrense de no incluirla como un nivel que se servirá en la boda al determinar el tamaño de su pastel. Pueden reservar solo un par de rebanadas y así ahorrar dinero. Solo ustedes conocen qué tanto les gusta el pastel a sus invitados. Considérenlo al calcular la cantidad a ordenar. Planifiquen el diseño y tamaño de su pastel con anticipación y asegúrense de que esté dentro de su presupuesto. Contraten a un pastelero que se asegure de lograr que el diseño que desean se logre y su pastel de boda sea perfecto. Disfruten diseñando su pastel de bodas. Como siempre es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Eso es todo por hoy. Hasta un próximo video.